Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más. Les saludamos Pedro y mi esposa Nidia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día maravilloso. Todos los días son maravillosos de parte de Dios. Amén. Bueno, me gustaría que tú que te estás conectando, comparte este video, compártelo para que tus amigos también lo vean y así se multiplique y ojalá hoy tengamos muchas personas participando de esta reunión. Amén. Entonces, pues, comencemos. Vamos a empezar dándole gracias a Dios. Bueno, buenas tardes. Cerremos nuestros ojitos, dediquémosle esta pequeña oración, dediquémosla al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Padre amado, te doy gracias por esta semana que ya terminó, Dios. Gracias por acompañarnos, Señor. Gracias por llevarnos y traernos, Señor, a nuestros hogares sanos, Señor. Gracias, Altísimo Rey, por tu misericordia tan grande, Dios. Te pido, Altísimo Rey, por cada persona conectada, por sus familias, por sus hijos, Señor. Cúbralos con tu sangre preciosa, su salir, su entrar, Señor. Que seas tú guiándolos, llevándolos, Señor. Te lo pido, Señor. Que cada día que se levanten, Señor, el primer pensamiento seas tú, Señor. Te lo pido, Altísimo Rey, Señor. Guíalos, protégelos, Señor. Guárdalos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Altísimo Rey, Señor. Gracias te damos, Dios. Te presento, Señor, esta semana que empezamos, Dios, que seas tú guiándonos, protegiéndonos, Dios, que seas tú, Señor, trayendo nuestras provisiones a nuestros hogares, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Altísimo Rey, Señor, por cada día, por cada alimento, Señor. Gracias por nuestras familias, Señor, que las podemos tener a nuestro lado, Señor. Gracias te damos, Señor. También te pido por cada persona enferma, Señor. Cúbralos con tu sangre preciosa, Señor. Quítale dolores de sus cuerpos, Señor, Padre. Que en esta reunión, Señor, ábrele su mente, Señor, ábrele sus corazones, Señor, para que entiendan y comprendan la palabra, Dios, para que les llegue a sus corazones y les quite esas vendas en sus ojos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú actuando en cada cuerpo, Señor, en cada mente, en cada corazón, Señor. Te lo pido, Padre amado, ten misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias, amor. Bueno, muchas bendiciones para ustedes, para cada uno de ustedes. Hoy tenemos pues un tema muy bonito. En realidad, más que un tema, es un estudio, sí, un estudio sobre lo que es la Biblia. En sí el tema se llama la Biblia. Entonces vamos a estar hablando mucho sobre qué tiene la Biblia y para qué fue escrita, para qué nos sirve, para qué Dios la dejó con nosotros. Entonces el texto base para hoy es Josué 1:8 y dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén y amén. ¡Qué bendición! Dice ahí el Señor, sí, que de día y de noche meditarás en él, en este libro de la ley. De esa es la forma para prosperar nuestro camino, para que todas las cosas nos salgan bien, dice ahí. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la Biblia. ¿Sí? Bueno, busqué en el diccionario y dice Biblia, nombre femenino, conjunto de los libros sagrados para el judaísmo y para el cristianismo. Y en nombre masculino se dice escrito que contiene las ideas
o los conocimientos relativos a una materia y que es considerado tratado indiscutible por sus seguidores. Sí, un tratado indiscutible, dice ahí. Pero ¿qué es la Biblia para el creyente? La Biblia para el creyente es la colección o recopilación de los libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base en la tradición judía. La tradición judía es sobre el Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio, que es el Nuevo Testamento. La palabra Biblia es un término procedente de la palabra griega bibaia, biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta bibaia, ta yaila, ta biblia, ta magia, que significa libros sagrados. La Biblia fue escrita aproximadamente por unos 40 hombres en un lapso alrededor de unos 1600 años. Comienza con el libro de Génesis y termina con el libro de Apocalipsis o Revelación. Este último escrito del Apocalipsis fue aproximadamente entre el año 90 y 96 aproximadamente después de Cristo. Y en el Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente alrededor de unos 1445 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo acá ingreso a unos invitados. Entonces, vemos aquí que originalmente la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. La Santa Biblia Sacra en latín es el libro más vendido en todos los tiempos. La Biblia es el libro que más se ha vendido y que más se ha leído en toda la historia de nosotros, ¿sí? En toda la humanidad. El libro más vendido. Ha sido traducida a más de 2500 idiomas y está disponible en diferentes versiones. Quiero que usted ponga mucho cuidado a lo de las versiones, ¿sí? Que usted me entienda muy bien lo que hoy le quiero mostrar. También se encuentra disponible en formato digital. Hoy la Biblia ya la podemos llevar en nuestro celular, en nuestro computador, ¿sí? Porque ya es digital. O sea, no hay excusa para no tener una Biblia. Las aplicaciones de la Biblia hay muchísimas y no ocupan ni siquiera tanto espacio. ¡Qué bendición! Yo de usted a eso diría amén. Puedo tener mi Biblia en mi celular. Es que como que no les está escuchando nada. ¿Tiene el micrófono silenciado? Sí, qué pena. Bueno, entonces la Biblia cristiana se divide en dos partes principales. El Antiguo Testamento. La palabra testamento quiere decir alianza o pacto, ¿sí? O contrato. Eso significa testamento. Entonces, cada uno de ellos reúne la recopilación de muchos libros. Entonces, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, vemos que para los judíos ellos lo llamaban la Septuaginta, ¿sí? Para los griegos es considerado también por los cristianos como la historia de la creación. Comprende historias relacionadas desde la creación del mundo,
más o menos hasta el año 445 antes de Cristo aproximadamente. Existen dos versiones del Antiguo Testamento, los cuales circulaban en ese tiempo. Circulaban en papiros, en escritos, manuscritos, ¿sí? En los tiempos de Jesús y los apóstoles aún tenían esa tradición, puesto que en esa época no había imprenta. La imprenta eran los hombres, los escribas. Ellos traducían la palabra, escribían los libros, cuando los pergaminos se iban desgastando, los transcribían a otros y así por todas las generaciones. Entonces, vemos que hay un canon hebreo o canon palestinense. Sí, este canon escrito en hebreo conformado por 39 libros. Esta versión incluye los libros llamados deuterocanónicos, ¿sí? O sea, del canon alejandrino. Versión de los 70, más o menos, ¿sí? O Biblia Septuaginta. Esta versión fue escrita en griego, contiene el canon hebreo y además de los libros deuterocanónicos llamados apócrifos por la tradición protestante, ¿sí? Vea usted que en ese tiempo ya la Biblia estaba en dos versiones, ¿sí? Una de esas versiones hoy en día la usa la Iglesia Católica y la otra versión es la que usamos nosotros los cristianos, los evangélicos y también nos llaman protestantes. No es en el tiempo ni fue desde el tiempo de Martín Lutero como se escucha en el mundo, que él partió la iglesia en dos. No, eso no es verdad. Hasta este tiempo, sí, alrededor de unos 70 años antes de Cristo, ya habían dos versiones del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, en estos llamados libros apócrifos por la tradición protestante, están los libros tales como Tobías, Judith 1 y 2, los libros de Macabeos, el libro de la sabiduría, el eclesiástico y el libro de Baruch, libros que no están en la Biblia cristiana, pero ya en ese tiempo ya habían dos versiones. ¿Ok? Espero que esto les haya quedado claro. Ahora, ambos cánones diferentes en el orden y la repartición y los títulos de los libros. No todos llevan el mismo. Por ejemplo, nosotros empezamos Génesis, después de Génesis sigue Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En la otra Biblia pueden variar de orden, ¿sí? Las iglesias luteranas o protestantes usamos el canon hebreo o canon palestinense. Por su parte, la iglesia admite otros libros como el libro de Enoc y el libro de los jubileos, libros que no están en la Biblia, pero aún en la Biblia los menciona. La Biblia menciona esos libros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tú lees tu Biblia, tú te puedes ayudar a complementarla o ayudarte en un estudio con otros libros, ¿sí? Libros que han escrito personas que han hecho la obra del Señor, personas que se han dedicado su vida a predicar la palabra. Es bueno porque son personas que ya han tenido su proceso y estas personas pues escriben sus experiencias y es bueno saber qué les sucedió a ellos para ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es el nombre que nosotros los creyentes le damos a la primera parte de la Biblia. Recoge el conjunto de libros históricos, proféticos, poéticos de la religión judía, así como el conjunto de las leyes mosaicas, la ley que Dios le dio a Moisés para que Moisés nos la escribiera y nos la enseñara a nosotros.
Nuestra Biblia tiene 39 libros. Están el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí me quiero detener un poquito. Sepa usted que para los judíos, para ellos es una tradición aprenderse de memoria estos 5 libros. Los niños de 6, 7 años ya recitan estos libros prácticamente de memoria. ¿Por qué? Porque son personas muy entregadas a la palabra de Dios. Ellos están viviendo conforme al Antiguo Testamento, porque para ellos aún Jesucristo no ha venido. Pero ellos creen eso. Nosotros creemos que Jesús ya vino, que murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que subió a los cielos y que ha de volver, que ha de regresar por todos nosotros. También está los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los libros históricos, los que cuentan toda la historia del pueblo de Israel, de los hebreos, del pueblo de Israel. Cuenta toda la historia, todo lo que aconteció, de cómo Dios los rescató, los ayudó, cómo envió profetas a hablarles, cómo el Señor enviaba profetas para redarguir al pueblo, para amonestarlo. Y son libros históricos que tienen un contenido maravilloso. Después sigue el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, que son muy hermosos. El libro de Eclesiastés, que es un libro como para enamorados, para los matrimonios. Y el libro de Cantares, que son llamados los libros poéticos. Sigue el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son los libros de los profetas mayores. Siguen los libros de Oseas, Joel, Amós, Adías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los libros de los profetas menores o proféticos menores, ¿sí? Y ahí termina el Antiguo Testamento en Malaquías. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Ya vimos que testamento quiere decir tratado, pacto, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento es el nuevo tratado, el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto que ha hecho Dios con los hombres, ¿sí? Entonces, ese nombre se lo damos nosotros los creyentes al conjunto de libros que narran los hechos de los apóstoles, que cuentan el nacimiento, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que sus discípulos y sus apóstoles hicieron en ese tiempo, cómo le dieron las bases y los pilares a la iglesia primitiva del Señor Jesucristo, ¿sí? Estos hombres escribieron libros y bueno, este Nuevo Testamento nos acompaña de 27 hermosos libros. En este Nuevo Testamento está condensado la vida de Jesucristo y el mensaje de salvación para ti y para mí. Entonces el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Entonces están los libros evangélicos o los evangelios, que son los libros de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, los primeros 4 libros, los 4 evangelios. Fueron escritos más o menos unos 70 años después de Cristo. El más antiguo es el libro de Marcos. Cada uno fue escrito en un tiempo diferente y a diferentes clases de personas. Uno fue predicado a los gentiles, a personas como tú y como yo. Otro fue predicado como a personas del gobierno, y en otro tiempo fue predicado a las personas que no conocían a Dios, a otras tradiciones, a otras religiones
y a otras creencias que habían en ese tiempo. Entonces, estos libros tienen, aunque son los 4 evangelios, tienen muchas cosas en particular, pero también tienen muchas diferencias. Son libros sobre la formación de la iglesia primitiva, como les decía. Sus rasgos de inicios están en el libro de los Hechos, en Hechos de los Apóstoles. Este Hecho de los Apóstoles fue escrito por San Lucas. Este Lucas fue el único de los discípulos o evangelistas de Cristo que no conoció a Jesús antes de la pasión y muerte. Él conoció a Jesús después. De hecho, a Lucas dicen que a él le predicaron la palabra, que él creyó en Jesucristo y que se apasionó tanto por Jesucristo. Algunos creemos que el Señor hizo algunos milagros en su vida y este hombre se apasionó tanto en Jesucristo que, es más, Lucas, creo, amor, que una vez escuché que era un médico, ¿cierto? Era un médico, era una persona influyente y que este hombre se apasionó tanto por la vida de Jesús que lo que él hizo fue ir a los lugares donde Jesús habitó y hablar con la gente, hablar con sus discípulos, hablar con las personas, con los creyentes de la época, y él lo que hizo fue empezar a escribir las historias de Jesús y de ahí salieron los evangelios, ¿sí? De lo que la gente escuchaba y escribían de Jesús. Lucas era un hombre que se apasionó tanto por la vida de Jesús y comenzó a hacer su trabajo de investigación. Y mire qué maravilloso lo que él recolectó y nos guardó en la Biblia. Hermoso. Entonces tenemos Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, carta de Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los hebreos, y tenemos la carta de Santiago y las cartas de Pedro, primera y segunda, y las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y cartas de Judas. Y el Nuevo Testamento culmina con el libro más polémico de todos, el cual ha sido... ¿qué pasó? Se salió acá. El cual ha sido el libro de la Revelación o el Apocalipsis. Ha sido interpretado de muchas maneras, ha tenido diversidad de explicaciones. Lo cierto es que es un libro profético. ¿Por qué profético? Porque anuncia lo que va a suceder en los últimos tiempos, anuncia lo que va a suceder sobre nuestro Señor Jesucristo, de cuándo va a volver, cuenta todo lo que va a hacer, cómo va a apartar a los pecadores de los justos, cuenta cómo se levantarán primero los muertos, que seremos alzados en las nubes con el Señor Jesucristo. Bueno, eso es unas historias maravillosas que nosotros como creyentes debemos anhelar esperarlas. Si podemos esperarlas en vida o de pronto cuando partamos. En los tiempos antiguos no existía la imprenta, no había maquinaria para escribir los libros. Amor, fue que se fue el internet. ¿En mi celular también? No, porque acá está ahorita saliendo. Sí. Revisa y colócame los datos por si el caso. Entonces, esto sí está transmitiendo, perdón, un segundo, ¿sí? Mira si están prendidos los datos. ¿Sí? Bueno, déjalo quieto. Bueno, es que se nos fue el internet acá y perdimos la conexión con la plataforma Zoom. Entonces, amor, diles, escríbeles que si se pueden conectar en Facebook. Bueno, continuemos. Entonces, en los tiempos antiguos no existía la imprenta. Habían copias en hebreo, habían copistas hebreos, personas hebreas que transcribían. Ellos se llamaban masoretas
Ellos se encargaban de copiar las escrituras hebreas entre los siglos sexto y décimo después de Cristo. Una particularidad de estos hombres era que solían contar cada letra por si al caso habían algún error. O sea, estos hombres trataban de evitar los errores, contaban hasta las letras. En el mundo cristiano, ya más adelante, las traducciones las hacían los monjes en los monasterios. Y la primera traducción al lenguaje vulgar o natural, como usted y yo ya hablamos, fue traducida por Martín Lutero en el siglo XVI, ¿sí? Y él transcribió los 66 libros de los cuales les estoy hablando hoy. Los libros que les digo que fueron basados en la traducción palestinense, ¿sí? En la tradición judía. Entonces, ahora vamos a ver un poquito para qué sirve la Biblia, ¿sí? Ya vimos su contenido, ya sabemos cuántos libros tiene, en qué tiempo fue más o menos escrita. Lo cierto es que la palabra de Dios dice que en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Es viva. ¿Por qué es viva? Porque la palabra de Dios es la misma de ayer, es la misma de hoy y será la misma del futuro. No va a cambiar, ¿sí? Así como el Señor, así como Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jesús era el Verbo y el Verbo se hizo carne y vino a la tierra y habitó entre los hombres. La palabra es la esencia de Jesucristo. Entonces, si la palabra es viva y eficaz, el Señor Jesucristo también. Él está vivo en nuestros corazones. Él es eficaz porque puede cambiar nuestra vida, llevarnos a tener la vida más maravillosa que nos podamos imaginar. También dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Toda la escritura de la Biblia, de aproximadamente esos 40 hombres, fue inspirada por Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Estos hombres eran temerosos de Dios y lo que Dios les decía que hiciera, estos hombres lo hicieron. Moisés lo hizo. Moisés iba a la presencia de Dios y en la presencia de Dios, Dios le daba mandamientos, estatutos, ordenanzas, y él llegaba y las escribía y nos las dejó escritas ahí en los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí está la ley, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahí en esos libros te enseña cómo tratar a tu esposa, te enseña cómo cultivar la tierra, te enseña principios como cómo sembrar para recoger, te enseña cosas sobre la naturaleza. Sí, estos libros son tan maravillosos que tienen una ciencia indescriptible. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. Cuando hago algo malo, yo voy a la palabra y la palabra me redarguye, me dice, hijo, eso que estás haciendo, eso que hiciste está mal. Aquí lo dice. Entonces, ¿qué me dice yo? Me redargullo
y empiezo a evitar de hacer lo que la Biblia me dice que no haga. Por eso nos redarguye, para corregirnos, para instruirnos en toda buena obra. Podemos hacer las cosas mejor hechas. Eso es una buena obra. Ahora, ¿para qué? Para que recuerde, para que el hombre de Dios sea perfecto, para que la mujer de Dios sea perfecta delante del Señor. Ahora, dice aquí en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies. ¿Por qué? Porque mis pies son los que me llevan por donde yo voy. Yo con mi corazón y mis pies, yo decido a dónde ir, a dónde voy. Pero si voy con la palabra de Dios, llevo una lámpara conmigo. Y dice, y lumbrera a mi camino. Mi caminar va a ser con la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Y en Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sí? Porque si alguno es oidor de la palabra, con mucho oído, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y él se va del espejo y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora te voy a leer una versión, esta misma palabra, una versión que está traducida al lenguaje actual, una versión donde se entiende mucho más claro. Entonces, dice así, ahora se me perdió, a ver, Santiago 1:22 dice, mucho atención, dice, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos bendice. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios se complace en ayudarnos. Dios se complace en que todo lo que nosotros hagamos prospere. Dios se complace en sanarnos, en darnos sanidad, en mantener a nuestra familia sana, protegida. Dios se complace en que escuchemos su palabra, la pongamos en práctica, la obedezcamos y Él allá en el cielo se pone feliz y contento y empieza a mandar bendiciones. Hay una bendición para mi hijo. Ahí va esa bendición, hijo, disfrútala. Toma otra y otra. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una lluvia de bendiciones que venga y nos inunde. Pues entonces tenemos que oír la palabra, meditar en ella, ponerla en práctica, obedecerla, para que el Señor nos dé esas bendiciones. Amén. Diga allá en su casa, amén. Bueno, entonces, Jesús dijo en el libro de Lucas 11:28, dichosos, más bien contestó Jesús, los que oyen la palabra y la obedecen. O sea, ¿sí ve? Jesús mismo dice dichosos. O sea, ¿qué son dichosos? Alegres, contentos, felices. ¿Quiénes? Los que escuchan la palabra y la obedecen. Pero
Muchas personas escuchan la palabra, lamentablemente siguen viviendo, siguen haciendo como venían. No hay cambio en ellos. Pues hoy vamos a orar para que Dios venga sobre nuestra vida y venga y transforme nuestros corazones y nos ayude a cambiar y a ser mejores, que nos ayude a que nos deleitemos en obedecer la palabra. ¿Cierto, niño? Está mi cachorro ahí molestando. Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo aquel que cree en Jesucristo, de la manera en que está escrito en la Biblia, no como nos enseñaron, no como nos dijeron, sino como dice en la Biblia. Dice que de su interior, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. ¿Qué son ríos de agua viva? Bendiciones, paz, tranquilidad, amor, confianza en el Señor, confianza en Jesús, confianza en que a través de la dirección del Espíritu Santo seremos unas personas en lo que hagamos sobresalientes. De pronto no lleguemos a ser millonarios o personas con mucho dinero, pero sí vamos a ser felices con lo que Dios nos dé. De hecho, ayer escuché un testimonio de una persona de la iglesia y él decía que por varios años, todas las noches, estuvo con aguapanela y galletas. Aguapanela y galletas. Tremendo. Fueron varios años viviendo con lo necesario, con lo suficiente. Pero hoy por hoy este hombre da testimonio de que Dios ya lo sacó de ese desierto que él tenía y su familia está gozando hoy día de bendición. Su familia ha salido adelante. Duró tiempo en escasez, pero fue firme, fue fiel al Señor y el Señor lo puso en alto. Y este hombre había nacido o nació en un hogar cristiano. Imagínense, nació en un hogar cristiano y también tuvo que pasar su propio proceso, igual que todos nosotros. También dice en Juan 8:31 y 32, y con esto termino. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Eso le dijo Jesús a unos judíos que habían creído en él. Sí, como les digo, hoy en día el pueblo judío todavía no cree que Jesús ha vuelto, pero hay muchos que han creído en Jesús. De hecho, tenemos pastores que vienen de la tradición judía y hoy son cristianos y son pastores de iglesia y con ministerios grandes. Yo doy testimonio de eso porque los he visto, he visto sus predicaciones y están con nosotros en Misión Carismática Internacional mundial, porque ya somos mundiales. Entonces mira lo que dice Jesús. Así como Jesús le dijo a estos judíos, te dice a ti y me dice a mí: si permaneciereis en mis palabras, ¿sí? Si permanecemos en la palabra del Señor y creemos como la Escritura dice de Él, seremos salvos. Y si verdaderamente guardamos estas palabras, seremos verdaderamente sus discípulos. Entonces note aquí que los discípulos de Jesús no eran solo los 12 que conocemos, los 12 apóstoles, porque uno de esos apóstoles murió, que fue Judas, que se quitó la vida, y Judas fue reemplazado por Timoteo, ¿sí? Que fue el que llegó al puesto, y así sucede hoy en día. Al morir uno, los discípulos de ellos. De hecho, Jesús tenía muchos discípulos. En una ocasión mandó a 120, los mandó de 2 en 2 por todas las aldeas, por todas las provincias, a predicar el Evangelio de Jesucristo, y les dijo que entrara y que donde fueran recibidos hospedaran, pero que no tomaran nada para ellos, que no llevaran dinero ni alforja, que él mismo se iba a encargar de sustentarlos. Pero también les dijo que si entraban a un lugar y no eran recibidos, que salieran de allí y sacudieran el polvo de sus zapatos.
de su calzado, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarte hoy a que no menosprecies la palabra de Dios, a que no menosprecies a las personas que te hablan de Dios, a que no menosprecies a esa persona que tú ves en la calle. Por ahí en el centro hay uno con unos pimpinas y toca para y empieza a predicar la palabra de Dios. Escucha lo que él dice, está hablando la palabra de Dios. Debemos creer a la ley y a los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento ya no están con nosotros. Los profetas del Nuevo Testamento, los que conocimos, tenemos a Pablo, a Pedro, a Marcos, Lucas, a Mateo, tenemos aquí lo nombramos, las cartas de Pablo a los Corintios, todos esos profetas, todos esos enviados del Señor, Esteban, gran cantidad. Ellos ya partieron con el Señor, hicieron su trabajo. Ahora, ¿qué necesita el Señor Jesucristo? Me necesita a mí, necesita a mi esposa, para que seamos los apóstoles, los discípulos de Él, los profetas de Él, los evangelistas, los pastores de este tiempo. Y el Señor te dice hoy, como dice aquí en la palabra, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en la palabra de Dios, todos somos sus discípulos, porque tratamos de hacer lo que el Señor nos enseñó. Amén. Bueno, yo quisiera que tú escribieras ahí un comentario y dijeras, me gustó la palabra, me maravilló. Si estás confundido, escríbeme ahí, explícame esto, yo lo investigo y te lo explico, después te cuento. Si te gustó esta palabra, si te gustó conocer lo que es la Biblia, los libros que tiene y para qué nos sirve, recuerde, para redarguir, para enseñar. Sí, ahí aprendemos de todo. Nuestro hogar, amor, mi esposa puede dar testimonio que nuestro hogar era un desastre. Y de hecho muchas veces tenemos líos y problemas, como todos. Pero gracias a Dios y gracias a su palabra, logramos superarlos, logramos atravesar esos problemas. Y aquí vamos, luchando. ¿Por qué? Porque queremos permanecer en las palabras, en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que Él permanezca también en nosotros. Para que nosotros seamos reflejos de Él. Para que seamos espejos como sus discípulos. Para que seamos ejemplo de evangelistas, para que muchas personas de pronto digan algún día, uy Pedro, me gusta tu hogar, me gusta la forma en que Dios te ha bendecido o la forma en que hablas, tú también puedes hacerlo. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Amén. Entonces, espero que te haya gustado esta palabra. No olvides compartir este video para que la palabra del Señor Jesucristo la conozca mucha gente. Me gustaría que la compartieras incluso ahora mismo. Yo te invito, compártela y mientras tanto prepara tu corazón, dispón tu corazón, dispón tu mente y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Amén. Y si usted está acompañado de su esposo o de su esposa, lo invito a que se tome la mano con ella. Así. Si está con tu hijo o con tu hermano, haz lo mismo, abrázate y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor Padre, en esta hora, te damos las gracias, bendito Dios, por este mensaje, por esta palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por hoy mostrarnos un poquito, Señor, de lo que es la Biblia, lo que contiene, los libros que han sido escritos, Señor. Gracias, Señor, porque hay evidencias que desde los tiempos de los apóstoles ya habían dos versiones, Señor. Ya estaba la Biblia que tomó la iglesia tradicional y ya estaba la Biblia palestinense, Señor, que es la Biblia que nosotros, la comunidad cristiana, leemos, Señor amado. No como muchos dicen que Martín Lutero le quitó libros. No, él no lo hizo. Él simplemente tradujo la Biblia palestina, la tradujo al alemán. Y bendito Señor, hoy te doy gracias
por mostrarnos, bendito Dios, lo que tu palabra contiene, esos libros maravillosos, libros sobre la creación, libros sobre los mandatos que tú nos das, Señor, libros históricos, libros proféticos, libros poéticos, bendito Dios, libros de profetas mayores y profetas menores, libros, bendito Dios, del Nuevo Testamento, libros, bendito Dios, del Nuevo Pacto, donde están los evangelios, bendito Dios, de Jesucristo, donde nos muestran a Jesucristo de 4 maneras diferentes, Señor. Padre, gracias por los libros de los Hechos de los Apóstoles, por las cartas paulinas, bendito Dios, por los libros de Santiago, Pedro, Juan, bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, bendito Dios, en toda buena justicia y en buena obra, Señor. Y hoy, bendito Dios, te doy las gracias por estas personas, Señor, que hoy nos acompañaron, Señor, que hoy se conectaron con nosotros. Gracias por las personas, Señor, que van a ver este video en diferido, lo van a ver más tarde, mañana, no sé, Señor, cuando tú lo coloques delante de ellos, Señor. Yo te invito, mi amigo, mi querido familiar, mi querido hermano, a que nos acompañes en la siguiente oración. Dile, Señor Jesús, hoy te doy gracias por todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, gracias por perdonar todos mis pecados. Señor Jesucristo, hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor Jesucristo. Y Espíritu Santo, yo te pido hoy que guíes mi vida a partir de hoy y hasta el último de mis días. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración creyendo, yo te voy a decir que eres bienvenido al reino del Señor Jesucristo, al reino de Dios. A través de Jesucristo acabas de ser hecho una persona salva. Dios y Jesús acaban de perdonar todos tus pecados. Ahora te invito a que permanezcas en la palabra y vivas conforme a la palabra para que el Señor Jesucristo te bendiga, te prospere, haga prosperar tu camino y el de toda tu casa. Porque en Hechos 16:31 dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y toda su casa. En el nombre de Jesús, amén. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo, bendiciones. Comparte este mensaje. Comparte este mensaje, amor. Comparte este mensaje. No te dé pena, compártelo. Alguien lo ha de recibir. Finalizar. Amén.